Segundo tramo de Entre Líneas. Amigos, el próximo martes el Teatro El Galpón va a ser escenario del relanzamiento del Espacio 609. Este grupo, conformado por una serie de alianzas, que fue el sector mayoritario en las últimas elecciones, tiene varias novedades para esta presentación electoral. Novedades que vamos a compartir con Daniel Rodríguez, que estuvo hurgando allí, averiguando algún dato para compartir con nosotros. A ver, Daniel. Muy bien, Alfredo. La fuerza que Pepe construyó, un poco la denominación que se ha hecho siempre el Espacio 609, que ha tenido un crecimiento electoral importante desde 2004, cuando pasó a ser el sector mayoritario dentro del Frente Amplio, hecho que mantuvo en 2009. Recordemos aquella primera bancada con históricos venidos del propio Movimiento de Liberación Nacional, como Mujica, Fernández Huidobro, también estuvo Ernesto Agassi, la integración de un Frente Amplista independiente, como fue en su momento Alberto Curiel, y además las columnas coloradas y blancas que se sumaron al Espacio 609 con Jorge Saravia y Víctor Bayán. En 2009 cambió, estuvo Constanza Moreira, no estuvo más Bayán, siguió Curiel y siguió Jorge Saravia, ¿verdad? Como las caras de este Espacio 609 en el Senado, que además en diputados tuvo, por ejemplo, a Luis Puig, en alianza con el PVP, Gonzalo Mujica, Oscar Groba, mantuvo a Martínez Huelmo y también a Víctor Semproni. Claro, después empezaron lo que se denomina los problemas de crecimiento, de alguna manera, y se empezaron a dar en los últimos años una serie de alejamientos, de rompimientos en el sector, ¿no? Exactamente. Lo más notorio fue lo de Jorge Saravia, recordemos. Primero con diferencias internas dentro del MPP, después ya con todo el Frente Amplio, sobre todo a partir de la interpretación de la ley de caducidad, aquella ley que Saravia no votó, y terminó yéndose al Partido Nacional y además con la banca que obtuvo siendo candidato del Espacio 609. En el caso de Constanza Moreira, por ejemplo, bueno, ya ahí las diferencias que comenzaron por temas políticos decantaron ya después en lo electoral, ¿verdad? No solamente con el alejamiento de Constanza Moreira, sino de Alberto Curiel, que apoya su candidatura, y de Luis Puig, que es diputado del PVP, pero que también integró el Espacio 609. Bueno, de los actuales miembros del espacio, ¿quiénes estarán o cuáles estarán mañana en la presentación? Bien, los que repiten, digamos, el caso de Rubén Martínez Huelmo, el caso de Oscar Groba y de Gonzalo Mujica, todos actualmente diputados. También estará Luis Frati, presidente del INAC, que adhiere al espacio desde el 2004, por lo menos, y el que seguramente no esté sea Víctor Semproni. Claro, un legislador por Canelones que recordemos fue quien no terminó dando el voto en aquella primera instancia de la ley de caducidad, que hecho de paso acompañaba la postura originaria de Mujica, ¿no? Exactamente, se dice que se inmoló Semproni en su momento, ¿no? Exactamente. Bueno, a ver, lo que hablé es que me dijeron que no va a estar en el relanzamiento del Espacio 609, pero que estará en el futuro en el sublema. Eso fue lo que nos dijeron de parte del MPP. Por otro lado, el Semproni, hablamos con él, y nos decía que para él seguir integrando el espacio, aunque bueno, si no lo invitan no va a ir mañana al Teatro El Galpón. Dice que hay algunos temas que no fueron bien resueltos en la relación con el MPP, pero de los cuales no va a hablar hasta después de la elección porque él quiere que gane el Frente Amplio y no quiere ser un factor de problema. Aunque puso un ejemplo, por ejemplo, hablando de el número de su agrupación, el 6009, que no utilizó en 14 departamentos en las pasadas elecciones. Bueno, cuando fue a consultar por el número de la Corte Electoral le dijeron que el MPP lo había tomado. Es decir, ¿qué va a pasar? Bueno, se verá. Por lo pronto no está anunciado que mañana esté ni que sea parte de este relanzamiento del Espacio 609. Bueno, y hace ya mucho tiempo, varias semanas, tal vez meses, que este espacio, los principales dirigentes vienen surciendo la posibilidad de incorporar nuevos dirigentes, algún nombre que puede llamar la atención. Y en este sentido, ¿qué tenés? A ver. Bueno, lo que está confirmado es que Silvana Charlone, ex legisladora, va a estar presente en este lanzamiento de mañana. Es un poco una figura independiente que se integra al espacio. Y otra figura que no va a estar mañana como parte formal ya, pero que se espera que se integre en breve, aunque puede ser que esté en la platea como invitado, es Marcos Carámbula, el intendente de Canelones, que es alguien que, bueno, se espera que puedan arreglar para que justamente se integre este Espacio 609 en el futuro. No más allá que el Carámbula a priori no parece como una figura con proyección electoral ahora, pero sí como una figura importante para captar adhesiones y como un capital político. Recordemos que no puede repetir por Canelones, pero en la foto da la sensación que va a estar, en la foto de mañana va a estar. Sí. Bueno, y además el Espacio Celeste, ¿no? Bueno, ahí está, el Espacio Celeste que apareció en momentos críticos, como por ejemplo la salida del Ejecutivo de la UF del último, bueno, donde Saravia estuvo en las negociaciones de la Mutual con el gobierno por la seguridad en el fútbol. Bueno, el propio presidente de la Mutual, Enrique Saravia, es parte de este Espacio Celeste, junto a Gustavo Torena, también junto a José Morgade, entre los más caracterizados, ¿no? Figuras del deporte, del carnaval también, que bueno, formaron una lista propia, más allá que obviamente van a estar en este espacio, tienen su lista propia y aspiran
a buscar una representación en el futuro en estas elecciones para poner los temas que a ellos les importa sobre la mesa. Bueno, dicho sea de paso, en el cierre del acto del espacio 609 va a ser con la Reina de la Teja actuando allí en el Teatro El Galpón. Y además otro grupo que se suma es la columna Afro, ¿verdad? Que viene ya de un trabajo con el MPP, que surge el movimiento social de este sector político y que va a poner mucho énfasis en una agenda de derechos, en la agenda de equidad y en abolir todo tipo de discriminación. Sí, un relanzamiento, y terminando, Daniel, de este espacio 109 que da la sensación, apunta más a lo social que a lo político, ¿no? Sí, lo que fue tal vez la ampliación del panorama electoral con figuras políticas, por ahí ahora se apunta más al plano social. Mañana, por ejemplo, habrá proclamas de parte de sindicalistas, de empresarios que apoyan esta iniciativa política, gente de la cultura. Y bueno, habrá que ver también otras sorpresas, porque todavía hay nombres que no se confirmaron que pueden dar su adhesión. Algunos que sí se sabe, por ejemplo, Rodolfo Collazo, deportista olímpico, que va a estar adhiriendo, y se espera que uno de los uruguayos más venerados y nombrados de estos tiempos, que es Alcides Edgardo Guilla, también pueda adherirse, por lo menos con una mención, con un saludo a este acto de mañana del relanzamiento de este paraguas electoral que forma el Movimiento de Participación Popular, hoy en día por ahora el sector mayoritario dentro del Frente Amplio. Hasta ahí, bueno, lo que tenemos a propósito del lanzamiento, de este relanzamiento del espacio 609, que repetimos se producirá mañana allí en el Teatro del Galpón. Ustedes ya tuvieron todas las novedades y estos conceptos adelantando lo que va a ser en nuestro programa. Ahora seguimos con Nicolás Núñez. Es que vamos a centrarnos en la limpieza de la capital del país. El tema está instalado desde hace algunos días, ustedes lo saben. ADEOM reclama el ingreso de nuevos funcionarios, la comuna dice que eso ya está en proceso. Se habla de que queda basura sin recoger, la comuna lo desmiente. ¿Quién mejor que el director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo para darnos un completo panorama de cómo está por estos días la recolección de residuos aquí en la capital? Juan Canesa, gracias por venir a Entre Líneas. Gracias a ustedes. Bueno, ¿en qué fase está el ingreso de nuevo personal a la división limpieza de la Intendencia? Bueno, estamos en un proceso en realidad no específicamente para la división, sino para el sector de mantenimiento de contenedores, la recolección por contenedores que se ha expandido mucho en este periodo. Cuando nosotros arrancamos en el 2010, digamos que 2 de cada 3 montevideanos, un poquito menos, pero promedio, teníamos un contenedor en la cuadra o cerca de casa. La recolección por el sistema de contenedores. Hoy esa cifra está en el 94% de la población y calculamos que con las expansiones que están previstas este año, que van un poquito más allá de lo que originalmente se pensó en el plan director, vamos a estar en el 100% de la población urbanizada y todavía un porcentaje un poquito mayor. Pero el problema fue ese, que el plan se extendió un poco más allá de lo que ustedes pensaban y por eso se quedaron con algunos funcionarios de menos en esta coyuntura actual. No, en realidad se precisan 3 cosas básicamente para hacer la recolección, además de que la gente genere, los ciudadanos generemos basura. Claro. Por un lado se precisan una dirección concreta, eso es la planificación, y luego, en base a esa planificación, determinadas herramientas materiales y determinados recursos humanos. Se hizo una muy fuerte inversión en equipamiento, en herramientas que han ido incorporándose y se ha ido incorporando por la vía del ingreso o por la vía del cambio de funciones en la división limpieza, más personal o más horas de trabajo del personal. Para ponerlo claro, sí. En este periodo ha desaparecido prácticamente algo que fue histórico en la división limpieza, no solo en el Uruguay, no solo en Montevideo, sino en todo el país y en muchas partes del mundo, que era el trabajo a término, es decir, termino mi tarea y me voy. A una sola marca, porque la recolección manual tiene eso. Entonces, en 2-3 horas el trabajador se esfuerza más para hacerlo más rápido, eso hace que de repente el resultado no sea tan efectivo. Bueno, eso se terminó. Por lo tanto, hoy todos los funcionarios de la división, salvo 21, son de 6 horas o con extensión horaria, que es algo que comenzó a regir a partir de diciembre del año pasado. Pero en particular en el sistema de recolección por contenedores, que viene del año 2003 para acá, ha tenido un proceso de incorporación especial a ese sistema. ¿Por qué? Porque los trabajadores que allí se desempeñan tienen ya de por sí, desde antes, una extensión horaria marcada, es decir, las jornadas de 8 horas, y en segundo lugar, porque acompañan su salario con una partida extraordinaria que supongo que en su momento se previó como forma de poder captar, digamos,
a lo que llamaríamos la élite de los trabajadores. Hoy que el sistema dejó de ser el 10% de la ciudad para ser casi toda la ciudad, se precisa más personal claramente, y además se han incorporado más herramientas. Por lo tanto, está en proceso en este momento, está abierto un llamado interno dentro de la división limpieza para aquellos choferes que quieran pasar a desempeñarse en el sistema de recolección por contenedores, y además se ha acordado por parte del gobierno departamental el ingreso de una cantidad para que sea suficiente para manejar todos los recursos que hoy tenemos en la calle. Como dijo la intendenta, en julio tenemos que tener todo en la calle.